13. El día de la procesión en que la monja desapareció y la hallaron en la cama del párroco. Puebla, 1903. Las campanas de la Catedral de Puebla repicaban con una melancolía que parecía anunciar desgracias, mientras el alba se abría paso entre las nubes grises que cubrían la ciudad colonial. El repique metálico se extendía por las calles empedradas, como un lamento que despertaba tanto a los ricos comerciantes en sus casas de cantera rosa, como a los pobres artesanos en sus humildes jacales de adobe. Era el sonido que había marcado el ritmo de la vida poblana durante más de 3 siglos, pero en esta mañana de febrero llevaba consigo una pesadez que hasta los pájaros parecían percibir, pues permanecían silenciosos en sus nidos, entre las bugambilias que adornaban los balcones de hierro forjado. Era el día de la procesión de la Virgen de los Remedios, una fecha sagrada que cada año reunía a miles de fieles en las calles empedradas del centro histórico. Sor María Esperanza ajustó su velo negro mientras caminaba por los pasillos del convento de Santa Clara, sus pasos apenas audibles sobre las baldosas de Talavera que habían sido traídas desde España más de 2 siglos atrás. A sus 28 años, había dedicado ya 10 años de su vida a los votos de pobreza, castidad y obediencia. Pero en las últimas semanas algo había cambiado en su corazón, como una grieta que se abre lentamente en una pared aparentemente sólida. Había llegado al convento a los 18 años, no por una vocación arrebatadora como las que describían las vidas de las santas, sino huyendo de un matrimonio arreglado con don Aurelio Mendoza y Vasconcelos, un terrateniente de 60 años cuyas 2 esposas anteriores habían muerto en circunstancias sospechosas. Su padre, un comerciante de telas en bancarrota, había considerado esa unión como la única manera de salvar el honor familiar y pagar las deudas acumuladas. El convento había representado entonces una liberación relativa. Mejor la prisión dorada de la vida religiosa que las cadenas del matrimonio forzado. Durante sus primeros años como novicia, María Esperanza había encontrado cierta paz en los rituales monásticos, pero esa tranquilidad había comenzado a resquebrajarse. Una inquietud crecía como una sombra en su alma. Una pregunta que no se atrevía a formular ni siquiera en la privacidad de sus oraciones. «Hermana María Esperanza, la Madre Superiora la espera en el despacho», le anunció Sor Carmen, una novicia de apenas 17 años, cuyos ojos brillaban con la devoción de quien aún no había conocido las dudas que nacen de la experiencia. El despacho de la Madre Superiora olía a incienso y a los libros antiguos que se alineaban en las estanterías de madera oscura. Las ventanas daban al patio central, donde un naranjo centenario extendía sus ramas hacia el cielo gris de febrero. Ese árbol había sido plantado por las hermanas fundadoras del convento en 1680, y según la tradición oral, sus raíces se alimentaban de las cenizas de las primeras monjas sepultadas en el cementerio conventual. La Madre Ignacia, una mujer de 60 años cuyo rostro había sido curtido por décadas de disciplina y sacrificio, levantó la vista del breviario que estaba leyendo. Durante casi medio siglo había ascendido en la jerarquía conventual hasta alcanzar la posición más alta. Sus ojos, de un gris acero que reflejaba tanto compasión como autoridad inflexible, se fijaron en María Esperanza con la intensidad de quien ha aprendido a leer las almas como libros abiertos. «Siéntese, hija mía», dijo con voz grave, señalando la silla de mimbre frente a su escritorio. «He notado cierta inquietud en usted últimamente, durante las oraciones matutinas, durante el rosario vespertino. Sus ojos parecen buscar algo que no encuentra en nuestras plegarias». María Esperanza sintió que el aire se volvía más denso.
Las palabras se agolparon en su garganta como pájaros enjaulados que luchan por escapar. «Madre, yo», comenzó, pero la voz se le quebró. «El padre Sebastián me ha comentado que ha estado haciendo preguntas extrañas durante la confesión», continuó la Madre Superiora, entrelazando los dedos sobre el escritorio de nogal tallado que había pertenecido a las Madres Superioras durante más de un siglo. Preguntas sobre la voluntad divina y el libre albedrío, sobre si Dios desea realmente que las mujeres renuncien a sus sueños para servir únicamente en el silencio. Las mejillas de María Esperanza se encendieron como ascuas. El padre Sebastián Mendoza era el confesor del convento, un hombre de 45 años que había llegado a Puebla desde la Ciudad de México 5 años atrás, precedido por una reputación de ortodoxia férrea y capacidad intelectual excepcional. Alto y de mirada penetrante, con facciones angulosas, tenía la capacidad de hacer que las hermanas se sintieran tanto reconfortadas como vigiladas durante sus confesiones semanales. Su llegada había sido rodeada de cierto misterio. Según los rumores, había sido trasladado desde la capital después de algún escándalo que involucró a familias prominentes del porfiriato. Poseía una biblioteca personal más extensa que la del propio convento, y sus sermones atraían a fieles desde los barrios más alejados de la ciudad. Pero había algo más en él que perturbaba a María Esperanza. Durante las confesiones, su forma de escuchar trascendía la simple orientación espiritual. Hacía preguntas diseñadas para explorar los rincones más íntimos de la mente, y sus respuestas contenían referencias a autores técnicamente prohibidos para las mujeres religiosas. «No pretendía causar preocupación, madre», murmuró María Esperanza, bajando la vista hacia sus manos entrelazadas. «Es solo que a veces me pregunto si el camino que he elegido es verdaderamente el que Dios quiere para mí, o si es el único que la sociedad considera apropiado para una mujer sin dote ni familia de abolengo». El silencio se extendió entre ellas como una manta pesada. Por las ventanas se colaba el murmullo lejano de los comerciantes que preparaban los puestos para la procesión. Los gritos de los vendedores de flores, las conversaciones de las mujeres que compraban velas para llevar a la ceremonia, el sonido de las carretas sobre el empedrado. Era el mundo exterior, ese mundo que María Esperanza había dejado atrás, pero que últimamente la llamaba con una voz cada vez más fuerte. «Hija», dijo finalmente la Madre Superiora, «estos pensamientos son tentaciones del demonio. La duda es el arma que usa para apartar a las almas puras de su misión sagrada. Durante la procesión de hoy, quiero que lleve la corona de flores que ofreceremos a la Virgen, que la responsabilidad de representar a nuestro convento la ayude a encontrar nuevamente la paz en su vocación». María Esperanza asintió, pero en su interior sentía como si estuviera asintiendo a su propia condena. La corona de flores era un honor que tradicionalmente se concedía a la hermana más devota, pero en este caso parecía más bien una cadena dorada diseñada para recordarle sus obligaciones. Esa tarde, mientras se preparaba para la procesión, María Esperanza se detuvo frente al pequeño espejo de metal pulido que colgaba en su celda. Su rostro, enmarcado por el hábito negro, le parecía el de una extraña. ¿Quién era ella realmente, detrás de los votos que había pronunciado con solo 18 años? ¿Qué habría sido de su vida si hubiera nacido en una familia con recursos, o si hubiera sido hombre y hubiera podido estudiar en la universidad, viajar, escribir, pensar libremente? Tomó la corona de flores que habían preparado las hermanas durante la mañana. Era una obra de arte. Rosas rojas de Xochimilco, entrelazadas con nardos blancos y hojas de laurel, todo atado con cintas de seda dorada que habían sido donadas por una familia acaudalada de la ciudad. El peso de la corona en sus manos
parecía simbolizar el peso de las expectativas que cargaba sobre los hombros. Cuando llegó la hora de partir hacia la catedral, las 30 hermanas del convento se formaron en 2 filas perfectas en el patio central. El atardecer pintaba las paredes de adobe con tonos dorados y rojizos, y las antorchas ya comenzaban a encenderse en las calles aledañas. Era un momento hermoso, pero María Esperanza lo percibía como si estuviera viendo a través de un cristal empañado. La Madre Superiora bendijo la pequeña procesión conventual antes de que salieran a las calles. Que la Virgen Santísima guíe nuestros pasos y bendiga nuestros corazones en esta noche sagrada, pronunció con voz solemne, mientras las hermanas respondían al unísono. Amén. Las calles de Puebla bullían de actividad. Miles de personas se dirigían hacia la plaza principal, llevando velas encendidas, flores, mantas bordadas y exvotos. Los balcones de las casas coloniales estaban decorados con papel picado de colores brillantes, y desde las ventanas se asomaban familias enteras para ver pasar las diferentes procesiones que convergían desde todos los rumbos de la ciudad. María Esperanza caminaba al frente de su grupo, sosteniendo la corona de flores como si fuera una ofrenda sacrificial. A cada paso que daba, sentía que se alejaba no solo del convento, sino de la versión de sí misma que había construido durante 10 años de vida religiosa. Las voces de los fieles que cantaban himnos a su alrededor parecían llegar desde muy lejos, como ecos de un mundo al que ya no pertenecía completamente. Cuando llegaron a la plaza, la multitud era inmensa y vibrante de fervor religioso. Miles de personas se habían congregado desde antes del amanecer. Vendedores ambulantes gritaban sus mercancías, velas benditas, estampas religiosas, flores frescas, dulces tradicionales. El aroma a cera derretida se mezclaba con el humo del copal, creando una atmósfera densa y embriagadora. La fachada barroca de la catedral resplandecía iluminada por cientos de antorchas y velas. Los santos tallados en cantera rosa parecían cobrar vida bajo la luz danzante. En el centro de la plaza, sobre un altar temporal decorado con flores y telas bordadas, se alzaba la imagen de la Virgen de los Remedios. La talla de madera policromada había sido traída desde España en los primeros años de la colonización, pero con el tiempo había adquirido características únicamente mexicanas. Sus vestidos habían sido renovados docenas de veces, incorporando motivos indígenas que se mezclaban con los diseños europeos. El padre Sebastián Mendoza se encontraba junto al altar, vestido con sus ornamentos dorados para la ocasión. Su presencia imponía respeto y cierto temor entre los fieles. Era conocido por sus sermones apasionados sobre la obediencia a la voluntad divina y los peligros de las ideas modernas que llegaban desde Europa y Estados Unidos. Cuando vio aproximarse a las hermanas del convento de Santa Clara, sus ojos se detuvieron en María Esperanza con una atención particular que no pasó desapercibida. Había algo en esa mirada que era difícil de definir. Una mezcla de evaluación intelectual, curiosidad personal y algo más profundo y perturbador. La ceremonia comenzó con los cánticos gregorianos que se alzaban hacia el cielo nocturno como humo de copal. María Esperanza se acercó al altar para depositar la corona de flores a los pies de la Virgen, pero cuando levantó la vista para observar el rostro tallado de la imagen sagrada, sintió una revelación perturbadora. Los ojos de la Virgen, que siempre le habían parecido llenos de compasión y comprensión, ahora le parecían vacíos, como si miraran a través de ella hacia un punto inexistente en el infinito. Fue en ese momento, mientras se inclinaba para depositar la ofrenda floral, cuando escuchó la voz del padre Sebastián susurrando a su oído. «Hermana María Esperanza, necesito hablar con usted después de la ceremonia. Es un asunto de suma importancia».
Su corazón comenzó a latir con tanta fuerza que temió que los fieles cercanos pudieran escucharlo por encima de los cánticos. ¿Qué podía ser tan urgente que el padre la buscara en medio de la procesión más importante del año? Habría revelado demasiado durante sus últimas confesiones. Habría detectado en sus palabras la semilla de la rebeldía que crecía en su interior como una planta venenosa. Cuando regresó a su lugar entre las hermanas, María Esperanza se sentía como si estuviera caminando sobre el filo de un cuchillo. La procesión continuó con toda su pompa y solemnidad, pero para ella se había convertido en una representación teatral de la que ya no formaba parte realmente. Era una espectadora de su propia vida, observando desde una distancia emocional que la aterrorizaba y la liberaba al mismo tiempo. Las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre los rostros de los fieles, creando una atmósfera que oscilaba entre lo sagrado y lo siniestro. El humo del incienso se mezclaba con el aroma de las flores marchitas y el sudor de la multitud, creando una fragancia densa y embriagadora que parecía nublar el pensamiento. Cuando la ceremonia llegó a su fin y las diferentes procesiones comenzaron a dispersarse, María Esperanza sintió una mano firme que se posaba sobre su hombro. Era el padre Sebastián, cuyo rostro parecía más severo que nunca bajo la luz vacilante de las antorchas. «Hermana», le dijo en voz baja, «la espero en la sacristía en 10 minutos. Lo que tengo que decirle no puede esperar hasta mañana». La sacristía de la catedral era un espacio recargado de historia y secretos que se acumulaban en cada rincón como capas de sedimento cultural. Las paredes, de más de 3 metros de altura, estaban cubiertas por pinturas virreinales que representaban escenas de la vida de los santos en un estilo que mezclaba la técnica europea con la sensibilidad colorística indígena. Los marcos dorados, elaborados por artesanos poblanos que habían heredado sus técnicas de los maestros españoles, estaban empañados por siglos de humo de velas e incienso, creando una pátina que añadía misterio y solemnidad al ambiente. Los enormes armarios de caoba, tallados con motivos florales y angelicales, resguardaban tesoros que representaban siglos de devoción y riqueza acumuladas, ornamentos sagrados bordados con hilos de oro y plata, cálices de plata maciza que habían sido forjados por los mejores plateros de la Nueva España, copones incrustados con piedras preciosas donadas por familias que buscaban asegurar su salvación a través de la generosidad material. También había libros de oraciones encuadernados en cuero repujado que habían sobrevivido a revoluciones, terremotos, epidemias y los cambios de gobierno que habían sacudido a México durante 3 siglos. El aire mismo parecía espeso con el peso de las confesiones escuchadas, los secretos guardados, las decisiones tomadas entre esas paredes que habían afectado el destino de miles de almas. Era un lugar donde lo sagrado y lo mundano se encontraban en una danza compleja, donde los asuntos espirituales más elevados convivían con las intrigas políticas y sociales que siempre habían caracterizado las relaciones entre la Iglesia y el poder temporal en el mundo colonial y postcolonial mexicano. María Esperanza entró con pasos vacilantes, sus sandalias haciendo apenas un susurro sobre las baldosas de mármol rosa que habían sido traídas desde las canteras de Tepeaca. El padre Sebastián ya se encontraba allí, de espaldas a la puerta, contemplando una pintura que representaba el martirio de Santa Águeda. Su figura alta y delgada se recortaba contra la pared como una sombra alargada. «Cierre la puerta, hermana», dijo sin voltear, su voz resonando extrañamente en el espacio cerrado. «Lo que vamos a hablar es de naturaleza muy delicada». Cuando María Esperanza obedeció, el sonido del pestillo cayendo sobre la aldaba de hierro le pareció el de una celda que se cierra.
El aire de la sacristía, cargado con el aroma persistente del incienso y la cera derretida, parecía volverse más espeso con cada respiración. El padre Sebastián se volvió lentamente hacia ella, y María Esperanza pudo ver en su rostro una expresión que nunca antes había observado. No era la serenidad pastoral que mostraba durante las misas, ni la autoridad inflexible de sus sermones. Era algo más primitivo, más humano y, por tanto, más perturbador. Durante nuestras últimas confesiones, comenzó, acercándose paso a paso, con la deliberación de un predador que ha acorralado a su presa. Usted ha revelado pensamientos que van más allá de las dudas normales de fe que experimentan las mujeres religiosas durante los periodos de sequedad espiritual. Ha cuestionado no solo su vocación personal, sino el mismo orden establecido por Dios para la organización de nuestra sociedad. Sus pasos sobre el mármol rosa creaban un eco sutil pero amenazante, que parecía amplificar la tensión del momento. María Esperanza pudo observar detalles de su persona que nunca antes había notado. La forma en que sus dedos largos y pálidos se movían nerviosamente, como si estuviera tocando un instrumento invisible. El aroma a agua de colonia francesa que emanaba de su sotana, una fragancia demasiado refinada para un hombre que había hecho votos de simplicidad, la manera en que sus ojos se fijaban no solo en su rostro, sino también en el contorno de su figura, que el hábito monástico no lograba disimular completamente. «Padre, yo solo expresé ciertas inquietudes», murmuró María Esperanza, tratando de mantener un tono de respeto mientras retrocedía instintivamente. «Pensé que la confesión era un lugar seguro para explorar las dudas que asaltan el alma, un refugio donde...» «¿Seguro?», la interrumpió con una sonrisa que revelaba dientes demasiado blancos y perfectos para un hombre de su edad. «Hermana, usted ha hablado de ideas que podrían ser consideradas peligrosas por las autoridades tanto eclesiásticas como civiles. Ha mencionado textos prohibidos que de alguna manera han llegado a sus manos, libros sobre los derechos de la mujer escritos por feministas francesas e inglesas, tratados sobre la educación femenina que proponen que las mujeres deberían tener acceso a las mismas oportunidades educativas que los hombres, ensayos sobre la posibilidad de que las mujeres participen en la vida política y profesional como iguales de sus contrapartes masculinas». El detalle con que recordaba sus confesiones la llenó de un horror creciente. El padre Sebastián no solo había escuchado sus dudas como un pastor comprensivo, sino que las había catalogado, analizado y aparentemente archivado para uso futuro. Era evidente que había estado construyendo un expediente mental de sus transgresiones intelectuales con la meticulosidad de un inquisidor moderno. El corazón de María Esperanza se detuvo por un instante como un reloj que ha sido golpeado. Era cierto que había conseguido algunos libros a través de una red secreta de mujeres educadas que se reunían clandestinamente en la casa de doña Esperanza Ruiz de Alarcón, una viuda rica que había estudiado en París. Estas mujeres, conocidas discretamente como las Iluminadas, se reunían cada 15 días para discutir literatura, filosofía y las ideas progresistas que circulaban en Europa. La red había sido establecida por mujeres que habían tenido la fortuna de viajar al extranjero o que habían recibido educación en colegios privados. A través de conexiones familiares y contactos con diplomáticos, habían logrado obtener copias de obras de Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill, George Sand y otras figuras del pensamiento progresista. Los libros circulaban de mano en mano, cuidadosamente escondidos en dobles fondos de cofres, cosidos dentro de forros de vestidos o disimulados entre las páginas de tratados religiosos. Era una operación que requería valor intelectual y considerable astucia,
ya que las consecuencias de ser descubierta podían incluir desde el escándalo social hasta la persecución legal. Pero María Esperanza había creído que esas lecturas permanecían en secreto, protegidas por el velo sagrado de la confesión que convertía al sacerdote en un repositorio inviolable de los secretos del alma. Nunca había imaginado que sus revelaciones espirituales pudieran ser utilizadas como munición en su contra. No sabía que eso fuera un pecado, murmuró, aunque en su interior sabía que estaba mintiendo. Sabía perfectamente que esas ideas eran consideradas subversivas por la Iglesia y el gobierno. El padre Sebastián sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Era la sonrisa de un cazador que ha acorralado a su presa. Por supuesto que lo sabía, hermana, una mujer tan inteligente como usted, que domina el latín y ha demostrado capacidad para la filosofía y la teología, no puede alegar ignorancia en estos asuntos. Se acercó más, tanto que María Esperanza podía percibir el aroma de agua de colonia mezclado con sudor que emanaba de su sotana negra. Pero he aquí lo interesante, hermana María Esperanza. Yo también he leído esos libros. Yo también he cuestionado si el orden actual es realmente la expresión de la voluntad divina o simplemente una construcción humana diseñada para mantener el control sobre las mentes y los cuerpos de los más débiles. Esta revelación golpeó a María Esperanza como un rayo. El confesor más ortodoxo de la diócesis acababa de confesar que compartía sus dudas heréticas. «No entiendo, padre», susurró, aunque una parte de ella comenzaba a entender demasiado bien. «Claro que entiende», replicó él, extendiendo una mano para tocar ligeramente su brazo. El contacto, que debería haber sido paternal y reconfortante, la hizo retroceder instintivamente. «Usted y yo somos almas gemelas atrapadas en una prisión de reglas y tradiciones que ya no tienen sentido en el mundo moderno». ¿No ha sentido, durante nuestras conversaciones en el confesionario, que existe una conexión especial entre nosotros? María Esperanza sintió náuseas. Lo que había interpretado como comprensión espiritual ahora adquiría un matiz completamente diferente y profundamente perturbador. «Padre, creo que hay un malentendido. Yo vine aquí para recibir orientación espiritual, no para liberar su alma de las cadenas que otros han puesto sobre ella», la interrumpió nuevamente, esta vez tomando su mano entre las suyas. Sus dedos estaban fríos y ligeramente húmedos. «María Esperanza, usted es demasiado brillante, demasiado viva para desperdiciar su existencia en un convento donde sus talentos se marchitarán como flores sin agua». La mente de María Esperanza trabajaba frenéticamente, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. El padre Sebastián le estaba proponiendo que abandonara sus votos. ¿Y qué papel jugaría él en esa supuesta liberación? «He estado observándola durante meses», continuó él, acercándose aún más. «Durante las misas, durante las confesiones, durante las ceremonias especiales. He visto cómo su espíritu lucha por escapar de la jaula de ortodoxia en la que ha sido encerrado, y he sentido una atracción hacia esa lucha, hacia esa rebeldía sagrada que arde en su interior». Las palabras atracción y arde resonaron en la mente de María Esperanza con connotaciones que la llenaron de horror. Ahora comprendía que las miradas especiales que había notado durante los últimos meses no habían sido producto de su imaginación, sino manifestaciones de algo mucho más siniestro que la simple orientación espiritual. «Padre», dijo, tratando de mantener la voz firme mientras retrocedía hacia la puerta, «creo que está confundiendo mis dudas espirituales con algo que no existe. Yo ¿Nunca a qué?», preguntó él siguiéndola paso a paso. «¿Nunca ha soñado con ser libre?
Nunca ha imaginado cómo sería vivir en una sociedad donde las mujeres pudieran elegir su destino. Nunca ha fantaseado con ser una de esas escritoras europeas que publican novelas bajo su propio nombre, o una de esas maestras universitarias que enseñan a hombres y mujeres por igual. Cada pregunta era como un golpe directo a su alma, porque todas las respuestas eran afirmativas. Sí, había soñado con todo eso y mucho más. Pero nunca había imaginado que esos sueños pudieran ser utilizados como armas en su contra. «Los sueños no son pecados, padre», respondió, tratando de mantener algún vestigio de dignidad. «Y aunque lo fueran, no justificarían lo que usted está insinuando». El rostro del padre Sebastián se endureció súbitamente. La máscara de comprensión paternal se desplomó, revelando algo frío y calculador debajo. ¿Insinuando? Hermana, no estoy insinuando nada. Le estoy ofreciendo una oportunidad de liberación que muy pocas mujeres en su posición tendrían jamás. Se acercó al escritorio de la sacristía y abrió un cajón, extrayendo una pequeña llave dorada. Esta llave abre una puerta en la parte trasera de la casa parroquial. Si viene a verme esta noche, después de que las hermanas estén dormidas, podemos continuar esta conversación en un ambiente más privado. Podemos explorar juntos las posibilidades que se abren cuando dos almas libres se encuentran sin las restricciones de la sociedad hipócrita que nos rodea. María Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Lo que el padre Sebastián le estaba proponiendo era inconcebible, pero la forma en que lo presentaba, mezclando la seducción intelectual con la tentación física, revelaba una experiencia que la aterrorizaba. ¿Cuántas otras mujeres habían recibido invitaciones similares? ¿Cuántas habían sucumbido a la promesa de liberación que él ofrecía como señuelo? «Nunca», susurró, y luego, con más fuerza, «Nunca, padre. Lo que usted propone es una abominación que destruiría todo lo que he construido en mi vida». La expresión del padre Sebastián cambió nuevamente, esta vez hacia algo que se parecía peligrosamente a la amenaza. «Todo lo que ha construido. ¿Se refiere a una existencia de sumisión ciega en un convento que la trata como si fuera una niña incapaz de tomar decisiones? ¿Se refiere a una vida de oraciones repetitivas que no llevan a ninguna parte, de obediencia a superioras que tienen menos educación e inteligencia que usted?» Sus palabras eran como dagas envenenadas, porque contenían elementos de verdad que María Esperanza había tratado de negar durante años. Pero precisamente por eso resultaban más peligrosas y manipuladoras. Además, añadió, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazador, «debe considerar que nuestras conversaciones en confesión ya han cruzado ciertos límites. Si yo decidiera informar a las autoridades eclesiásticas sobre sus lecturas prohibidas y sus ideas heréticas, su futuro en el convento se volvería muy complicado». La amenaza velada cayó sobre María Esperanza como una losa de mármol. Ahora comprendía la verdadera naturaleza de la trampa en la que había caído. El padre Sebastián había usado la confesión no para guiar su alma, sino para recopilar información que luego podría usar como chantaje. «Piénselo bien, hermana», dijo, colocando la llave dorada sobre la mesa entre ellos. «Tiene hasta medianoche para tomar una decisión. O acepta mi oferta de liberación mutua, o se enfrenta a las consecuencias de sus transgresiones intelectuales. En cualquier caso, después de esta noche, su vida nunca volverá a ser la misma». Con esas palabras, el padre Sebastián salió de la sacristía, dejando a María Esperanza sola, con sus pensamientos turbulentos y la pequeña llave dorada que brillaba bajo la luz vacilante de las velas como un símbolo de tentación y perdición. María Esperanza permaneció inmóvil durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir.
La sacristía, que momentos antes le había parecido un refugio solemne, ahora se sentía como una cámara de tortura psicológica. Las pinturas de los santos en las paredes parecían observarla con expresiones de reproche y decepción. Cuando finalmente salió de la catedral, las calles de Puebla estaban casi desiertas. Los últimos fieles de la procesión regresaban a sus casas cargando las velas ya gastadas y las flores marchitas de la ceremonia. Las antorchas municipales proyectaban círculos de luz amarillenta sobre el empedrado húmedo por la brisa nocturna que bajaba desde los volcanes. Durante el camino de regreso al convento, María Esperanza caminó como una sonámbula. Sus hermanas conversaban en voz baja sobre los momentos emotivos de la procesión, pero sus voces llegaban a ella como ecos distantes de un mundo al que ya no pertenecía completamente. La crisis que había estado gestándose en su interior durante meses acababa de estallar de la manera más brutal posible. Cuando llegaron al convento, la Madre Superiora las recibió en el patio principal para una breve oración de agradecimiento por la jornada exitosa. María Esperanza movió los labios siguiendo las palabras familiares, pero su mente estaba en otra parte, calculando posibilidades, evaluando opciones, tratando de encontrar una salida a un laberinto que parecía no tener escape. Esa noche, mientras sus hermanas dormían en sus celdas, María Esperanza permaneció despierta mirando hacia el techo de vigas de madera que había contemplado durante miles de noches anteriores. Pero esta vez, en lugar de encontrar en él la paz que siempre había asociado con su vocación religiosa, veía únicamente la representación física de una prisión, cuyas paredes se cerraban cada vez más sobre su alma inquieta. La llave dorada que había dejado el padre Sebastián representaba muchas cosas: tentación, liberación, perdición, oportunidad. Pero sobre todo, representaba una decisión que cambiaría para siempre el curso de su existencia, sin importar cuál fuera la elección que hiciera. El reloj de la catedral daba las 11 de la noche cuando María Esperanza finalmente se levantó de su cama. Había tomado una decisión, pero no era ninguna de las que el padre Sebastián había anticipado. La medianoche se acercaba como una tormenta silenciosa mientras María Esperanza caminaba descalza por los pasillos del convento, llevando únicamente la pequeña lámpara de aceite que iluminaba su camino con una luz vacilante que creaba sombras danzantes sobre las paredes de adobe. El convento durante las horas nocturnas era un mundo completamente diferente al que conocían las hermanas durante el día. Los pasillos familiares se transformaban en laberintos misteriosos. Los sonidos cotidianos daban paso a un silencio tan profundo que el latido de su propio corazón parecía un tambor en la distancia. Había tomado una decisión que la aterrorizaba tanto como la liberaba. No iría a la casa parroquial para someterse a los caprichos del padre Sebastián, pero tampoco regresaría mansamente a su celda para continuar una vida que ya no sentía como propia. En lugar de eso, había decidido buscar las armas intelectuales que necesitaba para librar la batalla que se avecinaba, armas que sospechaba podrían encontrarse en los archivos más secretos del convento. La decisión había cristalizado en su mente durante las horas que siguieron a la confrontación en la sacristía. Mientras regresaba al convento, en compañía de sus hermanas, escuchando sus comentarios inocentes sobre la belleza de la procesión y la emotividad de los cánticos, María Esperanza había experimentado una claridad mental que era al mismo tiempo liberadora y aterradora. Ya no era posible fingir que su crisis era meramente espiritual o temporal. Se había convertido en algo mucho más profundo, una crisis de sistema, una confrontación con las estructuras fundamentales que habían definido su existencia. En lugar de eso, se dirigía hacia la biblioteca del convento,
un espacio prohibido durante las horas nocturnas donde esperaba encontrar lo que necesitaba para su plan desesperado. Sabía exactamente dónde la Madre Superiora guardaba las llaves de los archivos más antiguos, aquellos que contenían los documentos fundacionales del convento, y más importante aún, los registros de las hermanas que habían abandonado la vida religiosa durante los 200 años de historia de la institución. La biblioteca olía a pergamino antiguo y humedad. Los estantes se alzaban hasta el techo abovedado, cargados con volúmenes que abarcaban desde tratados de teología hasta crónicas históricas de la época colonial. María Esperanza había pasado muchas horas felices entre esos libros durante sus años de formación, pero esta noche los veía con ojos diferentes, no como tesoros de sabiduría, sino como evidencia de un sistema de conocimiento que había sido diseñado para excluir y controlar en lugar de iluminar y liberar. Con manos temblorosas, abrió el cofre de madera tallada donde se guardaban los documentos más sensibles. Adentro, envueltos en lienzos de lino, encontró los expedientes que buscaba, historias de mujeres que, como ella, habían llegado al convento huyendo de matrimonios arreglados, de familias empobrecidas o simplemente de un mundo que no ofrecía alternativas dignas para las mujeres inteligentes y ambiciosas. Mientras revisaba los documentos a la luz vacilante de su lámpara, María Esperanza descubrió historias que la Iglesia había preferido mantener enterradas en el olvido deliberado. Cada expediente era como una ventana a un mundo de sufrimiento silenciado y resistencia oculta que había existido paralelo a la narrativa oficial de devoción y obediencia que se predicaba desde los púlpitos. Sor Catalina de los Ángeles, quien había desaparecido en 1847 después de ser acusada de mantener correspondencia con liberales radicales que luchaban contra la intervención estadounidense, había dejado tras de sí un diario personal que revelaba no solo sus simpatías políticas, sino también los abusos sistemáticos que había sufrido por parte de su confesor. Sus páginas, escritas en una caligrafía cada vez más desesperada, describían chantajes sexuales que habían durado años, amenazas de excomunión y una red de complicidad que incluía a varios miembros prominentes de la jerarquía eclesiástica poblana. Sor Juana Inés de la Encarnación, que había intentado huir disfrazada de hombre en 1863, cuando las tropas francesas ocuparon la ciudad, había sido capturada en Veracruz cuando trataba de abordar un barco hacia Europa. Su expediente incluía las actas de los interrogatorios a los que había sido sometida, documentos que revelaban una mente brillante quebrada por años de represión intelectual y abuso psicológico. Había hablado de su deseo de estudiar medicina en París, de su correspondencia secreta con mujeres intelectuales europeas, de su sueño de establecer escuelas donde las niñas mexicanas pudieran recibir la misma educación que se ofrecía a los varones. La historia más escalofriante era la de Sor María del Carmen Rosario, quien simplemente se había desvanecido una noche de 1885, dejando únicamente una nota que decía: «He elegido la libertad de Cristo por encima de la esclavitud de los hombres». Su cuerpo nunca había sido encontrado, pero el expediente incluía testimonios susurrados de otras hermanas que afirmaban haberla visto siendo perseguida por hombres encapuchados en los días anteriores a su desaparición. Aparentemente, había amenazado con revelar públicamente los nombres de clérigos que habían abusado de novicias durante décadas. Cada historia era un testimonio de la desesperación que podía llevar a las mujeres a tomar decisiones extremas cuando se encontraban atrapadas en sistemas que negaban su humanidad fundamental.
pero también eran prueba viviente de que la resistencia había existido siempre, incluso en los lugares aparentemente más controlados y ortodoxos. Estas mujeres habían pagado precios terribles por su rebeldía, pero su valentía había abierto grietas en el sistema que otras podrían expandir en el futuro. Fue entonces cuando encontró el documento que cambiaría todo. Una carta escrita por Sor Teresa de Ávila Jiménez en 1878, dirigida al obispo de Puebla pero nunca enviada. En ella, la hermana denunciaba los abusos sistemáticos que habían sufrido varias novicias por parte de confesores que utilizaban su posición de autoridad espiritual para obtener favores sexuales. La carta mencionaba nombres, fechas, testimonios detallados de chantajes y coerción. Entre los nombres mencionados no estaba el padre Sebastián Mendoza, porque él había llegado al convento años después, pero los métodos descritos eran idénticos a los que él había empleado esa misma noche. La identificación de mujeres vulnerables, la manipulación de sus dudas espirituales, el chantaje basado en información obtenida durante las confesiones. María Esperanza comprendió que no era la primera ni sería la última en enfrentar esta situación. El sistema mismo estaba diseñado para crear víctimas, y los depredadores como el padre Sebastián habían aprendido a operar dentro de él con impunidad casi total. Pero había algo más en la carta de Sor Teresa que llamó especialmente su atención. Una referencia a la red de hermanas silenciosas que ayudan a las que deben huir. Al parecer, existía una organización clandestina dentro de la propia Iglesia, compuesta por monjas y mujeres laicas que ayudaban a las víctimas de abuso a escapar y encontrar nuevas vidas en otros lugares. La carta incluía una dirección cifrada, donde los ángeles guardan el oro del conquistador, en la casa de la viuda que llora por México. María Esperanza tardó varios minutos en descifrar el mensaje, pero finalmente comprendió que se refería a la Casa de los Ángeles, una mansión colonial que pertenecía a doña Esperanza Ruiz de Alarcón, la misma mujer de cuya biblioteca clandestina había obtenido los libros prohibidos que ahora la tenían en problemas. El reloj de la catedral marcaba las 12:30 de la madrugada cuando María Esperanza terminó de copiar los documentos más importantes en hojas de papel que guardó entre las páginas de su breviario. Sabía que había cruzado una línea de la que no habría regreso. Ahora poseía información que podría destruir no solo al padre Sebastián, sino a varios miembros prominentes de la jerarquía eclesiástica de Puebla. Mientras regresaba a su celda, sus pasos resonaban en los pasillos como golpes de tambor que anunciaban una revolución silenciosa. Ya no era la monja obediente que había sido durante 10 años, ni tampoco se había convertido en la víctima que el padre Sebastián esperaba que fuera. Era algo nuevo, algo que aún no tenía nombre pero que pulsaba en su interior con la fuerza de una verdad largamente reprimida. Se detuvo en la puerta de su celda y miró hacia atrás, hacia los pasillos, donde había caminado miles de veces en busca de paz espiritual. Esta sería la última noche que pasara allí como hermana del convento de Santa Clara. Mañana, su vida tomaría un rumbo completamente diferente, aunque aún no sabía exactamente cuál sería. Dentro de su celda, María Esperanza se acercó a la pequeña ventana que daba al patio central. La luna llena iluminaba el naranjo centenario, cuyos frutos brillaban como pequeños soles dorados entre las hojas plateadas por la luz nocturna. Era un espectáculo de belleza serena que había contemplado cientos de veces, pero esta noche le pareció un símbolo de algo más profundo. La capacidad de la naturaleza para mantener su ciclo de crecimiento y renovación, incluso en los espacios más controlados y artificiales. Tomó una decisión final.
No huiría como una fugitiva en la madrugada, sino que enfrentaría la situación con la dignidad que merecía su causa. Al amanecer, iría a ver a la Madre Superiora y le contaría todo lo que había descubierto. Si la jerarquía eclesiástica decidía castigarla por revelar verdades incómodas, que así fuera, pero no permitiría que el padre Sebastián continuara abusando de otras mujeres y no dejaría que su propia historia se convirtiera en otro secreto enterrado en los archivos del silencio. Con esa resolución ardiendo en su pecho como una llama sagrada, María Esperanza se acostó en su cama por última vez como monja profesa. Durmió profundamente durante las pocas horas que quedaban antes del amanecer, soñando con jardines donde las mujeres podían caminar libremente bajo el sol sin temor a los depredadores que se escondían tras hábitos sagrados. Cuando las campanas matutinas comenzaron a repicar a las 5 de la mañana, María Esperanza despertó con una claridad mental que no había experimentado en años. Se vistió con cuidado especial, ajustó su velo con precisión y tomó el breviario donde había guardado los documentos copiados durante la noche. Era hora de iniciar la batalla más importante de su vida, una lucha que trascendía su destino personal para convertirse en un acto de resistencia contra siglos de opresión sistemática. Pero cuando abrió la puerta de su celda para dirigirse al despacho de la Madre Superiora, se encontró con un espectáculo que la dejó paralizada de horror. En el patio central, junto al naranjo donde había encontrado inspiración apenas unas horas antes, yacía el cuerpo inmóvil del padre Sebastián Mendoza, vestido únicamente con su ropa interior y con una expresión de terror congelada en el rostro. El grito que escapó de la garganta de María Esperanza despertó a todo el convento, pero para entonces ya era demasiado tarde. Su plan cuidadosamente elaborado se había desmoronado en un instante, reemplazado por una pesadilla que la convertiría no en la acusadora que había planeado ser, sino en la principal sospechosa de un crimen que no había cometido. El amanecer del 25 de febrero de 1903 trajo consigo el escándalo más grande que había sacudido a Puebla en décadas. Antes de que el sol hubiera terminado de asomarse por detrás de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, la noticia del hallazgo del cadáver del padre Sebastián Mendoza en el patio del convento de Santa Clara se había extendido por toda la ciudad como un incendio. La noticia se propagó a través de los canales informales que conectaban a todos los estratos de la sociedad poblana: las sirvientas que compraban en el mercado matutino, los aguadores, los vendedores ambulantes. En cuestión de horas, todo el mundo conocía los detalles básicos del escándalo. Las autoridades civiles y eclesiásticas llegaron al convento antes de las 7 de la mañana. El prefecto don Emilio Vázquez Gómez, un hombre corpulento cuyo bigote engomado temblaba cuando se agitaba, dirigía la investigación con la determinación de quien sabía que este caso podría hacer o destruir su carrera política. A su lado, el obispo don Fernando Rivas. Y Cacho observaba la escena con una expresión que mezclaba el horror genuino con el cálculo político de quien debe proteger la reputación de la Iglesia a cualquier costo. El cuerpo del padre Sebastián yacía boca abajo junto al naranjo, sus brazos extendidos en una posición que sugería que había intentado arrastrarse hacia algún lugar antes de morir. No presentaba heridas visibles, pero su piel tenía el tono azulado característico del envenenamiento, y sus ojos abiertos reflejaban el terror de sus últimos momentos. «Es obra del demonio», murmuró la Madre Superiora, haciendo la señal de la cruz mientras contemplaba el cadáver. Ningún ser humano podría haber hecho algo así en sagrado, pero el doctor Patricio Mendizábal, médico forense de la ciudad, tenía una opinión diferente. Después de examinar el cuerpo durante media hora,
se dirigió a las autoridades con un diagnóstico que cayó como un rayo sobre la congregación de monjas que observaba desde los corredores del convento. Envenenamiento por digital, anunció, limpiándose las manos con un paño blanco. La víctima ingirió una dosis letal de extracto de dedalera, una planta que causa convulsiones, parálisis respiratoria y muerte en cuestión de horas. Pero lo más interesante es que encontré residuos de la sustancia en sus labios y lengua, lo que sugiere que la consumió voluntariamente, posiblemente mezclada con vino o algún otro líquido que enmascarara el sabor amargo. El prefecto Vázquez Gómez se acarició el bigote mientras procesaba esta información. ¿Está sugiriendo que fue suicidio, doctor? No necesariamente, replicó Mendizábal. El veneno pudo haber sido administrado sin conocimiento de la víctima o bajo coerción. También es posible que alguien lo convenciera de que estaba bebiendo algo completamente diferente. Fue entonces cuando el obispo Rivas y Cacho hizo la pregunta que todos habían estado evitando. ¿Qué hacía el padre Sebastián en el convento durante la madrugada? Y más importante aún, ¿por qué estaba en ropa interior? Un silencio sepulcral se extendió sobre el patio. Las hermanas intercambiaron miradas llenas de confusión y terror, mientras las autoridades comenzaron a evaluar las implicaciones más sórdidas del hallazgo. La Madre Superiora, cuyo rostro había perdido todo vestigio de color, tartamudeó. Es imposible que haya entrado al convento durante la noche. Todas las puertas estaban cerradas con llave y yo personalmente revisé los cerrojos antes del toque de silencio. Pero obviamente entró de alguna manera, observó el prefecto con tono sarcástico. Los muertos no caminan, Madre Superiora, y el padre Sebastián no se materializó por arte de magia en su patio. Fue en ese momento cuando uno de los soldados que habían sido asignados para inspeccionar las habitaciones regresó corriendo desde la casa parroquial, que estaba siendo registrada simultáneamente. En sus manos llevaba una pequeña llave dorada que brillaba bajo la luz matutina. «Señor prefecto», jadeó. «Encontramos esto en el dormitorio del padre. Abre una puerta trasera que conecta directamente con el jardín del convento. La puerta estaba abierta de par en par». La revelación causó un murmullo de shock entre las monjas. Durante décadas habían creído que su reclusión era absoluta, que las gruesas paredes del convento las separaban completamente del mundo exterior. Ahora descubrían que había existido una entrada secreta que permitía el acceso de personas no autorizadas durante las horas de silencio. El obispo Rivas y Cacho palideció visiblemente. Esa puerta fue sellada por orden expresa del arzobispado hace más de 50 años, murmuró. ¿Quién la abrió de nuevo? ¿Y cuánto tiempo lleva funcionando esa conexión? Pero la respuesta más inquietante llegó cuando el doctor Mendizábal completó su examen del cadáver y descubrió algo que cambió completamente la naturaleza de la investigación. «Señores», anunció, su voz cargada de gravedad, «he encontrado evidencia de que la víctima mantuvo relaciones sexuales pocas horas antes de su muerte. También hay indicios de que no fue una experiencia consensual». El escándalo que siguió a esta revelación superó todo lo que había ocurrido hasta ese momento. Las implicaciones eran tan explosivas que el obispo inmediatamente ordenó que se despejara el patio de todos, excepto las autoridades más altas. «Esto no puede salir de aquí», siseó entre dientes. «Si se difunde que un sacerdote estaba involucrado en actividades inmorales dentro de un convento, la reputación de la Iglesia en toda la región quedaría destruida». Pero el prefecto Vázquez Gómez no estaba dispuesto a participar en un encubrimiento. Su carrera política dependía de resolver casos de alto perfil, y este prometía ser el más importante de su vida. «Con el debido respeto, Excelencia»,
Mi obligación es con la justicia, no con la reputación de ninguna institución. Si hay evidencia de un crimen, será investigado hasta sus últimas consecuencias. Fue entonces cuando la atención se dirigió inevitablemente hacia María Esperanza, quien había sido la primera en descubrir el cuerpo y cuyo comportamiento durante las últimas semanas había sido reportado como extraño por la Madre Superiora. Hermana María Esperanza, la llamó el prefecto. Necesito que me cuente exactamente qué vio cuando abrió la puerta de su celda esta mañana. María Esperanza se acercó con pasos vacilantes, cargando aún el breviario donde había escondido los documentos copiados durante la noche. Su rostro estaba pálido pero sereno, como si hubiera encontrado una paz extraña en medio del caos que la rodeaba. «Encontré al padre Sebastián tal como lo han visto ustedes», respondió con voz clara, «pero debo decirles que lo que han descubierto hoy no me sorprende. Tengo información que puede explicar tanto su presencia en el convento como las circunstancias de su muerte». Sin esperar autorización, abrió su breviario y extrajo los documentos que había copiado durante la noche. «Ayer en la tarde, el padre Sebastián me amenazó con revelar mis lecturas prohibidas, a menos que aceptara sus proposiciones inmorales. Pero durante mi investigación nocturna en los archivos del convento, descubrí que él había usado los mismos métodos con otras mujeres durante años». Extendió los papeles hacia el prefecto, quien los tomó con manos que temblaron ligeramente al comprender las implicaciones de lo que estaba recibiendo. «Estos documentos prueban que existe un patrón de abuso sistemático que ha sido encubierto por décadas. El padre Sebastián no era un caso aislado, sino parte de una red de corrupción que alcanza los niveles más altos de la jerarquía eclesiástica. El silencio que siguió a esta revelación era tan profundo que se podía escuchar el susurro del viento entre las hojas del naranjo. El obispo Rivas y Cacho parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos, mientras el prefecto Vázquez Gómez comprendía que había tropezado con un caso que podría redefinir las relaciones entre la Iglesia y el Estado en toda la región. «¿Está confesando haber asesinado al padre Sebastián?», preguntó finalmente el prefecto. María Esperanza levantó la cabeza con una dignidad que irradiaba desde lo más profundo de su ser. «No, señor, no maté al padre Sebastián, pero tampoco voy a fingir que lamento su muerte. Él era un depredador que destruía vidas con la protección de su investidura sagrada. Si alguien decidió detenerlo permanentemente, solo puedo decir que la justicia divina a veces obra de maneras misteriosas». Fue entonces cuando la Madre Superiora, quien había permanecido en silencio durante todo el interrogatorio, dio un paso adelante con una expresión que mezclaba la resignación con la liberación. «Yo lo maté», dijo con voz firme. «Yo puse el veneno en el vino que él esperaba compartir con la hermana María Esperanza. Cuando llegó anoche, a través de esa puerta maldita, lo estaba esperando. Le ofrecí la copa envenenada, diciéndole que era un regalo de ella, que había cambiado de opinión sobre su propuesta. La confesión cayó como una bomba sobre la congregación. Nadie había sospechado de la Madre Superiora, cuya reputación de santidad y ortodoxia era legendaria en toda la ciudad. Durante 40 años he protegido a mis hermanas lo mejor que he podido», continuó con voz quebrada pero decidida. «He visto llegar y partir a confesores que usaban sus posiciones para abusar de mujeres indefensas. He mantenido silencio cuando debería haber gritado. He guardado secretos que deberían haber sido denunciados. Pero cuando vi que el padre Sebastián había puesto sus ojos en María Esperanza, supe que no podía permanecer pasiva ni un momento más». Se volvió hacia María Esperanza con una sonrisa triste. «Usted es demasiado valiosa
para permitir que ese hombre la destruyera, como destruyó a tantas otras. Su mente brillante, su coraje para cuestionar las injusticias, su capacidad para soñar con un mundo mejor. Todo eso debe ser protegido, no sacrificado en el altar de la lujuria disfrazada de autoridad espiritual. El prefecto Vázquez Gómez se encontraba en una situación sin precedentes. Tenía a una madre superiora confesa de asesinato, documentos que implicaban a múltiples miembros del clero en crímenes sexuales, y un obispo que obviamente prefería que todo el asunto desapareciera sin mayor publicidad. Pero había algo más que complicaba la situación: la multitud que se había congregado fuera del convento. La noticia del escándalo se había filtrado a las calles, y cientos de personas exigían respuestas. Entre ellos había muchas mujeres que, al escuchar rumores sobre los abusos del clero, habían llegado para compartir sus propias historias de victimización. Doña Esperanza Ruiz de Alarcón había llegado en su carruaje acompañada por varias damas de la alta sociedad poblana, todas ellas conocidas por sus ideas progresistas y su apoyo discreto a las causas feministas. Su presencia no era casual. Había venido a ofrecer apoyo legal y financiero a cualquier mujer que estuviera dispuesta a testificar contra los abusos del clero. «Prefecto Vázquez», dijo con autoridad cuando fue admitida al patio del convento, «represento a un grupo de ciudadanas que hemos estado documentando estos abusos durante años. Tenemos testimonios, evidencias, testigos. Si está dispuesto a realizar una investigación real y completa, le garantizo todo el apoyo que necesite». La oferta cambió completamente la dinámica de la situación. Hasta ese momento, el prefecto había contemplado la posibilidad de llegar a algún tipo de arreglo discreto que satisficiera a todas las partes. Pero ahora se enfrentaba a la perspectiva de convertirse en el héroe de una cruzada contra la corrupción institucional, o en el villano que permitió que los poderosos escaparan de la justicia. María Esperanza observaba todo esto con una mezcla de asombro y esperanza. Su crisis personal había desencadenado algo mucho más grande, una revolución silenciosa que había estado gestándose durante décadas en los corazones de las mujeres poblanas. Finalmente había encontrado su momento de explosión. Cuando el sol alcanzó su cenit ese 25 de febrero, el destino de varias vidas había cambiado para siempre. La Madre Superiora fue arrestada por asesinato, pero su confesión había abierto las compuertas para una investigación que eventualmente expondría una red de corrupción que se extendía hasta la capital del país. María Esperanza nunca regresó a su celda en el convento de Santa Clara. Esa misma tarde, doña Esperanza Ruiz de Alarcón la invitó a convertirse en su secretaria personal y a participar en la fundación de la primera escuela para niñas trabajadoras de Puebla. Era el comienzo de una nueva vida dedicada a la educación y la defensa de los derechos de las mujeres. Años más tarde, cuando María Esperanza se había convertido en una de las educadoras más respetadas de México y había fundado una red de escuelas que se extendía desde Puebla hasta la capital del país, a menudo reflexionaba sobre los eventos de aquella noche terrible y transformadora. La muerte del padre Sebastián había sido un acto de violencia que ella no podía aprobar desde un punto de vista moral absoluto, pero había resultado en la liberación de decenas de mujeres y en cambios institucionales que protegerían a futuras generaciones de los abusos que habían marcado durante siglos la vida conventual mexicana. Su propia transformación había sido igualmente radical y completa. La mujer tímida, que había ingresado al convento huyendo de un matrimonio forzado, se había convertido en una defensora incansable de los derechos educativos de las mujeres, en una escritora cuyas obras circulaban clandestinamente por toda América Latina.
en una oradora cuyas conferencias atraían a multitudes tanto en México como en los países vecinos donde las ideas progresistas comenzaban a encontrar terreno fértil. La pequeña llave dorada que había abierto la puerta secreta entre el mundo del poder masculino y el refugio femenino se había convertido paradójicamente en el símbolo de una libertad más grande y duradera. María Esperanza la conservaba en un relicario que llevaba siempre consigo, no como un amuleto mágico, sino como un recordatorio tangible de que los sistemas aparentemente más sólidos y eternos pueden ser transformados cuando las personas encuentran el valor de resistir la injusticia. A veces, mientras observaba a sus estudiantes en los patios de las escuelas que había fundado, niñas de todas las clases sociales que debatían filosofía con la misma pasión con que sus madres habían bordado manteles o preparado conservas, María Esperanza comprendía que las revoluciones más importantes no siempre se libran en los campos de batalla con armas de fuego. A menudo, las transformaciones más profundas y duraderas comienzan en las mentes de personas individuales que deciden que ya no pueden tolerar la negación de su humanidad fundamental. El convento de Santa Clara fue eventualmente cerrado por decreto gubernamental, después de que las investigaciones revelaran el alcance de la corrupción que había existido dentro de sus muros durante décadas. El edificio colonial, con sus patios silenciosos y sus pasillos cargados de historia, fue convertido en una escuela pública donde niñas de todas las clases sociales podían recibir una educación igual a la que se ofrecía a los varones en los colegios más prestigiosos de la ciudad. En el patio central, donde una vez había yacido el cuerpo del padre Sebastián, bajo la sombra protectora del naranjo centenario, se plantó un jardín didáctico, donde las estudiantes cultivaban flores y hortalizas mientras aprendían sobre botánica, química, matemáticas y astronomía. Era un espacio donde la ciencia y la belleza natural se combinaban para crear un ambiente de aprendizaje que habría sido inconcebible en la época en que el convento funcionaba bajo las reglas estrictas de la clausura monástica. El naranjo centenario siguió dando frutos cada temporada, como un símbolo silencioso pero poderoso de que la vida continuaba su ciclo de renovación incluso después de las tragedias más oscuras. Sus ramas, que habían sido testigo de oraciones susurradas, confesiones terribles, secretos guardados y finalmente de la muerte violenta que había catalizado el cambio, ahora daban sombra a conversaciones sobre literatura, ciencia, arte y filosofía que habrían hecho sonreír a las mujeres rebeldes cuyas historias María Esperanza había descubierto en los archivos prohibidos. En las tardes doradas de primavera, cuando las estudiantes jugaban bajo las ramas del árbol histórico y sus risas se mezclaban con el murmullo de las fuentes coloniales, era posible imaginar que los fantasmas del pasado habían encontrado finalmente la paz que les había sido negada en vida. Sus sacrificios no habían sido en vano. Habían sembrado semillas de libertad que ahora florecían en formas que ellas nunca podrían haber imaginado. La historia del día en que la monja desapareció y fue hallada en la cama del párroco se convirtió en una leyenda urbana de Puebla, aunque pocos conocían los detalles reales de lo que había ocurrido esa noche fatídica de febrero. Los narradores populares añadían elementos fantásticos: apariciones de la Virgen, milagros inexplicables, castigos divinos que caían sobre los pecadores. Pero para las mujeres que habían vivido esos eventos y para aquellas que se beneficiaron de los cambios que produjeron, la historia representaba algo mucho más importante que un simple escándalo o una leyenda sobrenatural.
Representaba la prueba viviente de que incluso en los sistemas más opresivos, donde el poder parece absoluto y la resistencia imposible, el espíritu humano puede encontrar maneras de resistir, transformar y triunfar sobre la injusticia. Era un testimonio de que la libertad no es un regalo que se otorga desde arriba, sino una conquista que debe ser ganada a través de la valentía, el sacrificio y la determinación de quienes se niegan a aceptar que las cosas deben permanecer siempre como han sido. En México, donde las tradiciones ancestrales se mezclan constantemente con los desafíos de la modernidad, donde el poder de las instituciones establecidas enfrenta perpetuamente la rebeldía del pueblo, que se niega a ser silenciado, la historia de María Esperanza y la Madre Superiora se convirtió en un símbolo imperecedero de la lucha eterna por la libertad y la dignidad humana que define el alma indomable de la nación mexicana a través de todos los siglos de su existencia turbulenta, pero heroica.